Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Abraham, conocido como el padre de la fe. Pero llegamos a este punto. Abraham hasta este momento nos da un buen ejemplo y decimos: Abraham es un hombre que fue obediente a Dios, y podemos decir es un campeón porque salió a la nada. Dios le dijo: yo te voy a mostrar a dónde vas a ir. Así que Abraham no sabía a dónde iba a ir, simplemente salió en obediencia a Dios sin saber a dónde. Como el autor de Hebreos dice, salió sin saber a dónde y viviendo como un extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Era un hombre de fe, y nosotros podríamos aplaudir la fe de Abraham y decir: Abraham, qué gran ejemplo de fe nos das, tú diste un paso de fe. Y sí, efectivamente es una fe imperfecta, pero qué bueno que diste los primeros pasos. Ahí estaba implícito el plan de redención. Dios tiene un propósito más allá. El simple acto inicial de fe de Abraham implicaba la salvación de todos nosotros por el propósito que Dios tenía por medio de él y que nos alcanza a nosotros. La bendición de Abraham, la bendición de esa nación y la bendición de todas las naciones por medio del pueblo de Abraham, de la simiente de Abraham. Y en esta simiente nosotros sabemos que es Cristo. Luego nosotros encontramos a Abraham que cuando llegaron a Canaán, en los versículos anteriores del capítulo 12, llegó hasta Siquem, y dice ahí que llegó a la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. La encina de More, un árbol de More. Por cierto, esa expresión More significa enseñanza. Parece que Abraham llegó a un lugar donde había un árbol, y ese árbol, que significaba enseñanza, implicaba todo lo que la filosofía de los cananeos contenía. Era un pueblo idólatra, perdido, apartado de Dios. Y ellos querían comunicar que había una enseñanza, una filosofía que estaba relacionada con el mundo. Y ahí llega Abraham en ese lugar y construye un altar al Señor. Dice nosotros que se le apareció a Abraham, el Señor, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Obviamente el Señor nuevamente le vuelve a aparecer a Abraham, le confirma sus promesas de bendición. Abraham tiene esa comunión con Dios, y entonces levanta ese altar al Señor que ahí se le había aparecido. Entonces tú dices: Abraham está en muy buen punto. Está teniendo comunión con Dios, le construyó un altar, está en un momento muy especial, parece que su fe se está robusteciendo. La palabra de Dios siempre llega de manera oportuna para fortalecer nuestra fe. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y les voy a decir una cosa, hermanos. A veces nosotros podemos llegar a estar en nuestros mejores momentos como cristianos. Tú puedes experimentar la gracia de Dios, bendecirte. Tú puedes estar muy seguro de decir: yo creo en Cristo, yo soy un hijo de Dios,
Yo puedo estar participando en la oración, en los servicios cada domingo, puedo estar alabando al Señor, puedo traer muchos motivos de gratitud a Dios, puedo estar rindiendo mi vida a cada momento al Señor, estoy deleitándome en la palabra de Dios. Así estaba Abraham en ese momento. Así que básicamente el mensaje que vamos a ver el día de hoy es qué pasa cuando nuestra fe es sometida a prueba. Y en este caso vemos una condición. Abraham estaba en su mejor momento, pero llegó una circunstancia difícil. Dice el versículo 10, y hubo hambre en la tierra. Hambre en la tierra. Obviamente, cuando llega al Negev, la palabra Negev significa lugar desierto. Él está llegando a un lugar donde hay sequedad, donde hay carestía. Y obviamente, a diferencia de Egipto, que Egipto afortunadamente tiene el río Nilo, que contiene constantemente o sostiene toda la vegetación y la prosperidad de ese lugar, en el Negev no. Ahí donde estaba sentado Abraham, las lluvias se comportan de una manera muy caprichosa, así que es un lugar donde hay sequedad. Y es interesante que Dios lo mandó a la tierra prometida donde precisamente había sequedad. Y hubo hambre, era de esperarse, hubo hambre. Yo quiero que estemos pendientes de la promesa que Dios le dio a Abraham. El Señor le dijo, yo te voy a bendecir a ti y te voy a prosperar. No te va a faltar nada, Abraham. Mi mano te va a proteger. Cualquiera que te bendiga, yo lo bendeciré. Y aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Y haré de ti una gran nación, Abraham. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición alcanzará a todas las naciones. O sea, hay una promesa de tu esposa Sara va a dar a luz un hijo. Y la esposa ya tenía credencial de incén, tenía 65 años de edad. Y era estéril. Pero Abraham está siendo sometido a prueba. Las promesas de Dios son reales, son fieles. Tú has leído muchas veces promesas de Dios en las Escrituras que son particularmente para ti. Esta promesa que nosotros vimos para Abraham era específicamente para Abraham. No podemos atribuirla a alguno de nosotros. La promesa de Abraham fue para Abraham, exclusivamente para él. Nos alcanza a nosotros, pero esa promesa era para Abraham. No vayan algunos a pensar que puedes sentirte Abraham y recibir la prosperidad y la bendición de Abraham. Esa nada más era para Abraham. Ahora, lo interesante es que Abraham está todavía pensando en esas bendiciones, en el altar que construyó. Hubo una crisis y de pronto cuando hay la crisis, las circunstancias se ponen difíciles, hay hambre en la tierra. Inmediatamente pensamos nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasa cuando tú atraviesas por situaciones difíciles, por crisis, por necesidad? ¿Cómo respondes cuando Dios te ha dado una promesa y luego parece que las circunstancias son opuestas? Por ejemplo, el Señor ha prometido una cosa para todos los que estamos aquí. Y esta es una promesa que es para nosotros. Es una promesa para mí, es una promesa para ti. Él ha dicho estas palabras: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No ha pasado que de pronto cuando llegan circunstancias difíciles, de pronto dices, parece que el Señor no me escucha? Parece como si el Señor me ha abandonado. Bueno, algo similar sucedió con Abraham. Abraham estaba pasando por un momento difícil, ya había hambre en la tierra y Abraham está siendo probado. Entonces Abraham tuvo que tomar una decisión. Podía hacer dos cosas. Una, haber apelado al Señor y haber confiado en Dios y haberle dicho, Señor, ¿qué debo hacer en esto? Pero no aparece eso en nuestro pasaje. Abraham tomó una decisión en su propio criterio, en sus propias fuerzas, en su propio conocimiento. Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Para muchos, cuando leen toda la Escritura, Egipto puede aparecer como una especie de vínculo con el mundo. Es como un vínculo con el mundo. Y hay varios pasajes en todas las Escrituras donde aparece Egipto como de alguna forma un lugar que a veces Dios utiliza para poder traer una especie de refugio. Y eso sucedió más adelante.
¿Por qué más adelante? Porque el pueblo de Israel, acuérdense cuando Jacob tenía sus hijos y pasaron también por una terrible hambre, fueron y se refugiaron en Egipto. También cuando Jesús, por cierto, cuando Jesús era amenazada su vida, cuando era niño, sus padres, José y María, huyeron a Egipto y pasaron un tiempo allí, cuando el rey Herodes quería matar al niño. Parece que es mencionado Egipto en algunas ocasiones muy particulares. Aquí empieza precisamente esta historia, a donde huye Abraham en medio de la hambruna y él escapa a Egipto. Yo no digo que esté mal, que tal vez debió haberse movido a Egipto, porque no dice que estuviera necesariamente mal, pero lo que parece mal es que no consulta a Dios antes. Y a veces nosotros podríamos tomar decisiones apresuradas para tratar de mitigar alguna circunstancia en nuestra vida. Y nos anticipamos y no oramos a Dios, no buscamos la dirección de Dios y pensamos que esa es la decisión correcta. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles y entonces vamos a tomar una decisión. O confiamos en Dios o confiamos en nuestro propio criterio. Así que Abraham decidió irse a Egipto. Ahora yo les voy a decir, el problema de la hambruna era un problema real. Seguramente estaba de por medio la vida de Abraham, de Sarai, la vida de Lot, la vida de todos los que estaban con él, el ganado que tenían. Era una hambruna, la cosa era seria, era un asunto delicado. Estaba de por medio la vida de ellos, era la supervivencia. Cuando a veces pasamos por circunstancias, obviamente nosotros respondemos instintivamente. Es un sentido de supervivencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pero Abraham decidió ir a Egipto. Había otro problema, no solamente era que la hambruna los estaba golpeando, sino que la trayectoria que había entre donde estaba Abraham a Egipto era ir al sur. Me llama la atención que en cierta forma Abraham estaba dando seguimiento a esos pasos de fe. Porque él decía, yo no me voy a regresar a Ur, ni me voy a regresar a Harán. Me voy a ir en sentido opuesto a esas tierras. Entonces, en lugar de irse hacia el norte de donde venía, él se fue hacia el sur, se fue hacia Egipto. Entonces tú aplaudes eso y dices, bueno, Abraham en lugar de regresar, lo que hace es dar unos pasos más adelante de la tierra que Dios prometió y llega a Egipto buscando un refugio. Pues tal vez es plausible. Pero está tomando una decisión en sus fuerzas. En esa trayectoria, obviamente hay otros pueblos, hay peligros, hay asaltantes. Desde entonces ya había grupos de asaltantes en las regiones esas. Había muchos peligros. Y era una costumbre de que cuando había una mujer muy hermosa y veían a su esposo, en la costumbre de esas tierras, también en Egipto ocurría esa práctica, era común matar al hombre para quedarse con su mujer. Y Abraham sabía que eran costumbres malvadas de esos pueblos y que estaba arriesgando su vida al salir de ese lugar para poder viajar a Egipto y todavía llegar a Egipto y peligrar su vida. Fíjate, no solamente el hambre atentaba contra su vida y contra todos los que estaban con él, sino también los peligros del camino que había. Peligraba la vida de Abraham porque su mujer era hermosa. Y algunos dirán, ¿por qué Sara era hermosa si tenía ya credencial de INSEN? Tenía 65 años de edad. Bueno, para empezar, Sarai no tenía hijos. Segunda, estaba muy mimada por Abraham. Les iba muy bien. Estaban bien posicionados. Y en aquella época las condiciones permitían que, y me voy a atrever así como algunos también lo afirman, las mismas condiciones podrían hacer que Sarai se viera como edad entre 35 y 40 años de edad. Estaba muy hermosa, estaba muy conservada, era muy hermosa. Así que la veían los demás y era codiciable para estos terribles. Abraham estaba contenta con ella. Habrá otra cosa que también era real. En el capítulo 20 del mismo libro de Génesis encontramos un pasaje también paralelo. Vuelve a ocurrir lo mismo, algo similar como lo que nosotros vemos aquí. Lo vamos a comentar más adelante. Pero ahí aclara que efectivamente Sarai era media hermana de Abraham, porque venía del mismo padre de Abraham, pero era su media hermana.
En aquellos tiempos era común que se casaran entre medios hermanos, no era un problema. Así que Abraham se casó con su media hermana. Entonces, de cierta forma, podríamos decir que era su hermana, pero también era su esposa. Entonces a Abraham se le prende el foco en su habilidad y en su sabiduría muy humana y se le ocurre decir, bueno, aquí lo que está peligrando es mi vida. ¿Cómo le puedo hacer para poder salvarme y a la vez que mi esposa no la sufra tanto? Pues lo que voy a decir es que eres mi hermana. Y es un acuerdo desde que salieron de Ur de los Caldeos. Parece que ellos tuvieron una reunión muy personal en un café y se pusieron de acuerdo. Dijeron, ¿sabes qué? Mira, vamos a viajar. La verdad es que las costumbres de los pueblos son muy peligrosas. Tú eres muy hermosa. Me imagino que Sarai haberse sentido muy elogiada. Y dijo, pero ¿sabes qué? El peligro de que seas muy hermosa es que a mí me van a matar. Entonces, para que no me maten y tú no te quedes viuda y no sé qué vaya a pasar, pues ¿qué te parece si durante todo nuestro viaje constantemente le decimos a la gente que eres mi hermana? Ahora, si él afirmaba que era su hermana, las costumbres decían que el hermano, cuando no vivían los padres, cuando el hermano estaba al lado de su hermana, el protector de esa mujer era su hermano. Así que el hermano era honrado, era protegido, era bien tratado, porque pues obviamente al cuñado hay que tratarlo bien. Entonces era conveniente para Abraham que fuera hermano de Sarai. Así que empezaron a viajar. Y efectivamente así pasó. Nosotros vemos el desenlace. Y entonces viajaron y cuando llegaron a Egipto, efectivamente así como sucedió, parece que el consejo de Abraham, la sabiduría de Abraham parecía como que sabia, ¿no? Porque hasta ese momento empezaron bien las cosas. Conforme iba caminando, tuvo que haber atravesado toda la ciudad. Se fue más allá de Gosén, se fue hasta la misma capital de Egipto. Por cierto, ya había como unos 300 años, transcurrido unos 300 años en que se había construido alguna de las pirámides, así que era un lugar muy importante. Egipto era más que una simple ciudad, era un país, una nación muy poderosa, más poderosa que las regiones de donde había salido Abraham. El gobierno tenía tal influencia, tal poder que era temido en toda la región. La prosperidad era mucha en Egipto. Así que él tuvo que haber atravesado una buena distancia y los príncipes de Faraón vieron a Sarai. Y seguramente cuando iba caminando, entrando, Abraham tenía algunos bienes. Era importante, no podía pasar desapercibido. La gente tuvo que haber visto a Abraham porque llevaba a su familia y llevaba a todos los sirvientes y llevaba el ganado. Tuvo que haber llamado la atención y mientras iba atravesando, los príncipes se acercaron a ver quién era y cuando vieron a Sarai, se quedaron impresionados con su belleza. Y se acercaron con Abraham y dijo, oye, ¿y quién es ella? Ah, es mi hermana. Uy, tu hermana, qué gusto conocerte, Abraham. Y conforme se fueron acercando, los príncipes fueron viendo el hecho hasta que dijeron, mi papá tiene que conocer esto. Y mi papá, el faraón, tiene que conocer a esta mujer. Así que fue inevitable llevar a Sarai a la presencia misma y junto con Abraham a la presencia del mismo faraón. Y faraón, en cuanto vio a Sarai, dijo, esta mujer es muy hermosa. Los hijos de Cam se enamoraron de una hija de Sem. Entonces los egipcios tenían ciertos rasgos, pero Sarai tenía un rasgo hermoso. Y obviamente el faraón se quedó impresionado con la belleza y dijo, ¿sabes qué, Abraham? ¿Es tu hermana? Sí, es mi hermana. Ok, me gustaría que esté un tiempo en nuestros aposentos, pero obviamente es costumbre que se queda solita porque quiero estar segura de que no vaya a haber chanchulla, tranza. No va a ser que esté embarazada. Era costumbre de aquellos tiempos dejar sola a la mujer con la que probablemente podía casarse Faraón un tiempo. Así que la guardó en sus aposentos y mientras Sarai estaba siendo atendida por toda esa gente extraña, yo me imagino cómo pudo haberse sentido ella por dentro en esos momentos. En tanto Abraham afuera, estaban dándole regalos, asnos, muchos bienes
hasta siervos. Algunos afirman que Agar también era de ahí de Egipto y hasta le dieron a esta sierva. Le dieron siervos, le dieron camellos, le dieron muchas cosas, y Abraham estaba siendo enriquecido porque su esposa era muy hermosa. Pero obviamente para ellos era su hermana. Hermanos, hasta ese momento parece que Abraham estaba feliz porque el plan le había resultado. El problema es que Abraham estaba poniendo en riesgo los propósitos de Dios. Dios había dicho que era Saraí el instrumento que Dios iba a usar para ser de bendición para todas las naciones. Y Abraham, esta parejita era la que recibía la bendición de Dios. Aquí se cumple algo muy importante. Mira, Dios te ha unido a tu mujer porque Dios tiene propósitos gloriosos. Y sus propósitos son eternos. Tú no puedes permitir o ver las cosas de una manera distinta. Desafortunadamente muchos corren el riesgo que comete Abraham de vivir un matrimonio como vías de ferrocarril, juntos pero cada quien con su individualidad. Y yo no digo que esté mal la individualidad, pero ya hemos visto que la individualidad es una filosofía que va contraria a lo que el Señor ha establecido. Hay un pacto que se ha establecido y el pacto es que Dios bendice a esta familia. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Dios tiene propósitos en ello. Así que la bendición de Abraham era una bendición también para Saraí. Y el instrumento que Dios va a usar en Abraham también es Saraí importante. Así como Dios tiene propósitos para tu vida, Dios usará a tu familia para glorificar su nombre, y no lo puedes ver de una manera separada. Nadie puede afirmar, yo voy por esta senda y mujer, ve tú por otra senda. Vamos juntos. Y Abraham dijo, tal vez la bendición de Dios pueda darse de otra forma. Así que arriesgó todo, hermanos, y dejó a Saraí en manos de Faraón. Y la promesa era esta: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero parece que ahí no le funcionó a Abraham, porque conforme fue pasando el tiempo, antes de que Faraón llegase a casarse con Saraí, la esposa de Abraham, les visita una plaga. Una plaga. No sabemos con precisión qué plaga, pero muy probablemente pudo haber sido una enfermedad. Empezaron a enfermarse todos los de la casa de Faraón, empezaron a enfermarse la servidumbre de la casa de Faraón, empezaron a enfermarse, a experimentar esa plaga los alrededores de donde estaba seguramente el palacio de Faraón, y luego toda la ciudad empezó a enfermarse y empezó a extenderse una epidemia que poco a poco parecía una pandemia. Lo extraño es que iban a ver a Saraí. ¿Y saben qué? Saraí estaba bien sana. Y volteaban a ver a Abraham y Abraham estaba bien sano. Y volteaban a ver a todos los siervos de Abraham y estaban sanos. Y Lot estaba sano. Y todo el mundo de los que venían con Abraham estaban sanos. Los animales estaban sanos. Todo estaba bien. Pero volteaban a ver a los egipcios. Todos estaban enfermos. Y obviamente no sabemos, porque la escritura no dice cómo fue. Pero Faraón se dio cuenta que había algo que estaba mal aquí. Fíjense que los mismos acontecimientos que ocurrieron con el pueblo de Israel 430 años después de esta historia fueron algo similar. Fue algo similar. Es una historia paralela. También las plagas visitaron a Egipto porque el propósito de Dios es que Israel fuera liberado de la esclavitud. De la misma manera, las plagas vinieron a la tierra de Egipto porque Dios estaba tratando. ¿Y saben con quién estaba tratando particularmente? Con Abraham y con Saraí. Yo quiero que veas en este desenlace cómo cuando nosotros tambaleamos en nuestra fe poquito, eso nos lleva a un estado de crisis mayor. Y luego tambaleamos en nuestra fe más hasta que nos lleve a un estado de crisis moral. Dejas poquito al Señor, suelta poquito la fe, abandona o dale tantito la espalda a la obra de salvación, no va a faltar seguramente la incredulidad, la duda,
Y poco a poco eso te va a empujar a dar pasos encaminados a alejarte de las promesas de Dios y alejarte de los mandatos de Dios. Así es como trabaja esto. Abraham se sentía fuerte, tenía comunión con Dios, había presentado un altar y él pensaba que estaba fuerte, pero cuando vino la hambruna, la prueba de su fe tuvo que producir fruto, tiene que verse lo que hay en el corazón de Abraham. Y nosotros decimos, es el padre de la fe. El padre de la fe. Hermano, sería ingenuo que nosotros asumamos que somos suficientemente fuertes como para poder soportar todas las tentaciones del diablo o de este mundo. Sería absurdo que nosotros asumamos que vamos a ser lo suficientemente fuertes como para que nuestra fe quede impune, sin ser sometida a prueba. La Biblia dice que habrá pruebas en nuestra vida. Y en este caso Abraham pasó por esa prueba difícil donde Dios lo está sometiendo a ese fuego, pero Dios tiene un propósito. Muchos pensamos que el propósito de la fe es mostrarnos quiénes somos. Como que Dios dice, lo voy a probar para ver realmente qué hay en su corazón. Pero no es así. El propósito de las pruebas no es mostrar a Dios de qué estamos hechos. Es que Dios utiliza las pruebas para que nosotros mismos nos demos cuenta quiénes somos realmente. Entonces las pruebas vienen y comprimen nuestras vidas para que brote de nuestro corazón lo que hay de antemano allí. Nosotros podremos aparentar una cosa, hermanos. Podremos aparentar ser buenos cristianos, podemos aparentar ser buenos creyentes, podemos aparentar ser fieles al Señor, pero la verdad es que en nuestro corazón siempre habrá cosas que tendrán que salir. Y esas pruebas hacen que salgan. Yo les he dicho muchas veces, cuando vas por la calle manejando y vas con la música, escuchando a Marcos Barrientos bien contento, y de pronto se te atraviesa a alguien así de golpe, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Te detienes, frenas, haces una maniobra y volteas y le dices, no te preocupes, Dios te bendiga, todos somos iguales y cometemos errores. Muchas veces, hermanos, cuando estamos así en nuestro mejor momento, de pronto frenas y lo que brota es así como que algo que no es nada santo, hermano. A veces Dios utiliza circunstancias específicas para poder poner de manifiesto lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros mismos veamos dónde estamos realmente, qué es lo que hay dentro de nosotros mismos. No es para Dios, es Dios para mostrarnos a nosotros, porque su propósito es que nosotros crezcamos, que veamos dónde estamos parados y podamos responder correctamente al llamado de Dios, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así fue con Abraham. Abraham respondió y sacó toda la pasta. La pasta, para algunos que no saben, lo digo porque cuando tú exprimes una pasta que vas a comprar, pasta de dientes, y la pones en el cepillo de dientes, lo que sale pues es mermelada de frambuesa, ¿no? Bueno, cajeta. ¿Qué sale? Pasta. De la misma manera, agarras un pecador y lo exprimes, ¿qué va a salir? Pecado. Las circunstancias son las manos que vienen a comprimir nuestras vidas para que salga lo que está en nuestro corazón. ¿De qué estamos hechos? El Señor espera que nosotros respondamos en fe, pero el Señor también en ocasiones permite las circunstancias para hacernos ver aquellas áreas que necesitan brotar para que nosotros nos demos cuenta y entonces nos volvamos a Dios. Y este fue el caso de Abraham. Abraham está siendo sometido a una prueba tan severa, está en riesgo su vida por el hambre, ahora está en riesgo su vida por la belleza de Sarai, que tiene que mentir. Él mintió, como dice la canción, ¿verdad? Mintió. Ciertamente era su hermana o media hermana, pero también era su esposa, y él utilizó lo que era conveniente para él para salvar su pellejo. Te voy a decir algo, hermano. A veces, o casi siempre, mejor lo voy a decir así, casi siempre, lo que nos es conveniente pone de manifiesto nuestra falta de fe. A veces, cuando nosotros tomamos, en la mayor parte de las veces, caminamos de una manera conveniente, pone de manifiesto nuestro egoísmo. Porque así es.
nos convienen ciertas cosas y está poniendo a expensas de la vida de Sarai salvar su propia vida. Qué egoísta, se vio muy mal. Abraham, el padre de la fe, hermanos, el gigante, el gran héroe, se vio muy mal aquí. No estaba siendo íntegro. Se estaba enriqueciendo y el hombre estaba a lo mejor contento, pero con una tensión por dentro. Ahora vemos que el Señor hiere la casa de Faraón y entonces Faraón se llega a dar cuenta, no sabemos cómo, pero finalmente concluye: aquí está mal esto. En el capítulo 20 vemos un caso similar. Si vamos al capítulo 20, porque déjenme decirles algo, esto es una lección para nosotros. Tú dirás: ay, Abraham, la regaste. Bueno, qué bueno, pues ya aprendiste la lección. Y algunos de ustedes están diciendo: ay, Dios mío, cuántas veces le he regado, pero gracias a Dios aprendí la lección. Ya no va a volver a pasar. Pero dicen por ahí que el animal que siempre cae en el mismo hoyo 2 veces es el ser humano. En el capítulo 20 encontramos a Abraham y a Abimelech y exactamente hizo lo mismo. Y Abraham partió de allí hasta la tierra de Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar y Abraham dijo de Sara, su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Otra vez, tuvo miedo, le llenó de temor. Abraham vuelve a pecar y vuelve a decir que es su hermana. Y lo mismo sucedió con Abimelech. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente, porque Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Tal vez Faraón experimentó algo similar. Muy probablemente él tuvo un sueño similar. Probablemente alguien le advirtió, o a lo mejor hasta la misma Sarai le tuvo que haber dicho: ¿sabes qué? Disculpa, pero es que soy una mujer casada y Abraham es mi esposo. El caso está en que Faraón se dio cuenta y lamentó mucho. Había mucho temor en Egipto porque había muchos dioses también, y obviamente también era un pueblo muy supersticioso y no querían tener problemas con un Dios más grande que los dioses de Egipto. Así que tuvieron gran temor. Tuvo más temor el faraón, que era un pagano, idólatra, le tuvo más temor al Dios de Abraham que a Abraham mismo. Yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros nos convertimos en un tropiezo para otros. Y en este caso Abraham estaba actuando mal. Me recuerda la historia de Jonás huyendo de la presencia de Dios y las cosas estaban yendo mal. Pues obviamente Jonás, el siervo de Dios, estaba ofendiendo al Señor. De la misma manera, Abraham, el siervo de Dios, estaba ofendiendo al Señor y vino una terrible plaga. Y entonces Faraón mejor fue y respondió al Dios de Abraham y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho, Abraham? ¿Por qué me has engañado así? Ella es tu mujer. Si te fijas, Abraham se quedó callado todo el tiempo. Fue Faraón y lo confrontó, lo amonestó, lo exhortó. Abraham, ¿qué has hecho? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué hiciste esto? Si tan solo me hubieras dicho que era tu mujer, yo lo hubiera respetado, no hubiera pasado nada de esto. Has puesto en peligro a toda nuestra nación por tu pecado. Sumamente peligroso esto que has hecho. ¿Sabes qué? Abraham, agarra a tu mujer, agarra todos los regalos que te di, tus chivas, todas las cosas, y te vas. Te voy a deportar. Y lo deportó de Egipto, hermanos. Lo corrió y Abraham se quedó callado. Yo cuando entro a esta escena me imagino cómo estaba Abraham avergonzado delante de Faraón, hermanos. Está muy avergonzado, diciendo: ¿cómo es posible que Faraón se dio cuenta del poder de mi Dios mejor que yo? Mejor él se dio cuenta del poder de mi Dios que yo. ¿Qué lección podemos aprender aquí, hermanos? Hay muchas lecciones aquí, pero esta lección primordialmente que debemos aprender, hermanos: no dudes de la provisión divina. No dudes. Y en ocasiones
cuando nosotros dudamos y actuamos en conveniencia, ponemos en riesgo nuestra familia, nuestros seres amados, todo lo demás. Y eso es una gran verdad, hermanos. Y en el caso de Abraham, lo que estaba haciendo Abraham era confiar más en sus propias fuerzas y en su propia opinión que en Dios mismo. Dios le había dado una promesa, hermanos, muy sencilla: voy a estar contigo, Abraham, no te va a faltar nada. ¿Qué debe haber hecho Abraham? Señor, pues tú me dijiste, ¿no? Me dijiste que saliera de mi casa y que dejara todo. Ya dejé todo, Señor, aquí estoy en la tierra prometida que tú me dijiste. Soy un extranjero porque ya está ocupada la tierra, Señor, y esta tierra es mía. No sé cómo es, pero aquí hay hambre, Señor, y tú me enviaste. Es tu problema, Señor. Yo estoy siendo obediente. El problema no es mío, el problema es tuyo, Señor. Tú me dijiste que me ibas a proveer, así que yo voy a estar aquí y voy a ser fiel en seguir lo que tú quieres que yo haga. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Lo hizo Abraham? No. ¿Lo haces tú? Cuando estás en situaciones difíciles, hermanos, a veces llega la enfermedad, el desempleo, una economía tan variable como la vemos hoy, una incertidumbre en cuanto al futuro. No sabemos qué nos depara con un nuevo gobierno. No sabemos qué nos depara más adelante, qué es lo que va a pasar en nuestro entorno. Hermanos, hay problemas de fondo muy particulares que tú puedes estar viviendo. La pregunta aquí es: ¿cómo estás tú respondiendo delante de Dios? ¿Quieres hacerlo tú o quieres que Dios actúe a tu favor? Al final de cuentas, el poder de Dios se manifestó de una forma asombrosa, trayendo las plagas sobre Egipto para liberar, para rescatar a Abraham del riesgo que estaba corriendo. Y yo te voy a decir una cosa, hermano: algo que podemos aprender de aquí es que nosotros somos bien frágiles, vulnerables, débiles, completamente chafas. Esa es la lección que aprendemos de Abraham. Abraham era un hombre débil, frágil, vulnerable, que llegaba a titubear en su fe como cualquiera de nosotros. Pero esta lección nos muestra una cosa: que nuestro Dios es todopoderoso, que Él es fiel, que Él nos preserva, que Él nos sustenta, que Él nos guarda, que Él nunca va a fallar jamás a sus promesas. La lección que aprendemos aquí es de la fidelidad de Dios. Dios llamó a Abraham y le dio una promesa en gracia y le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir, pase lo que pase. Flaqueó Abraham, pecó Abraham, pero ¿sabes qué? Dios nunca le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Ahí te ves, mejor ya no te doy la bendición. Dios convirtió aún esta tragedia en una gran bendición. Abraham se fue bien avergonzado, hermanos. Se dio media vuelta y cuando iba caminando se dio cuenta que llevaba más cosas de las que había traído. Iba más rico que cuando llegó, mucho más rico. Porque en el versículo 1 del capítulo 13 vimos: subió pues Abraham de Egipto al Negev, y él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, y en plata, y en oro. Todos esos regalos se los dieron. Y tú vas a decir: ¿qué transota este bárbaro? Ten la seguridad, Abraham no había pensado eso. Abraham estaba avergonzado. ¿Sabes una cosa? Dios no nos trata como nosotros merecemos. Dios no nos trata conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su gran misericordia, a su abundante gracia. Él nos trata. Que aún a pesar de nuestras fallas y de nuestras imperfecciones, el Señor todavía nos dice: yo estoy contigo y te voy a proteger. Y lo que he iniciado en un principio, lo voy a terminar hasta el día de Jesucristo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero mi obra va a culminar en ti. Dios promete algo, hermano. Él ha prometido perfeccionarte a ti y a mí hasta el día de Jesucristo. Y todos vamos a cometer errores y va a haber fallas. Pero aún sea el siervo más fiel que haya caído más hondo, el Señor es fiel a sus promesas y dice: no te dejaré, yo te levantaré, yo te sustentaré y te guardaré hasta cumplir mi propósito en ti.
Y eso es lo que el Señor te dice. Tal vez tú vienes hoy cargado por alguna circunstancia, por un problema, por una ofensa. A veces ofendes a Dios y vienes delante de Él diciéndole: Señor, no soy ni digno de levantar mis manos a adorarte porque soy un terrible pecador. Pero el Señor te dice: por eso estás aquí, porque necesitas del Redentor, necesitas de mi sustento, necesitas de mi gracia para levantarte, para cambiar. Y obviamente Abraham volvió a fallar. Sí volvió a fallar, lo vemos en el capítulo 20. Pero una vez más el Señor visita a Abimelech y le trae todo tipo de problemas y plagas y mortandad. Y que eres hombre muerto, Abimelech, si no sueltas a, porque el propósito de Dios se va a cumplir a pesar de ti y de mí, hermano. El propósito de Dios se va a cumplir. Dios tiene propósitos para tu vida. Y lo que aprendemos aquí es que nosotros somos vulnerables, frágiles, débiles, pero Dios es fiel. Y el llamado de Dios esta mañana es que nosotros aprendamos a confiar completamente en la palabra de Dios y que aprendamos a decir, así como Habacuc. Si vamos al libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, el último capítulo de Habacuc, en el versículo 17 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado de peligros? Pero Él promete preservarnos hasta el final. Tú confía en el Señor a pesar de las circunstancias tan difíciles. Tú no dejes de confiar en Él. Todo lo que nosotros venimos aprendiendo son estos principios. Vimos una fe imperfecta, pero aquí estamos viendo una fe purificada. Lo que Dios quiere es que tú confíes en Él. Él te va a levantar, te va a sustentar, te va a fortalecer, te va a seguir bendiciendo y va a lograr su propósito en ti. Pero camina en la voluntad de Dios, empieza a caminar en función de sus propósitos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos responder. Tal vez estás pasando por una necesidad, hermano, por un problema, por dudas. Incluso tal vez piensas que no es suficiente lo que Cristo hizo por ti. Y te lo voy a decir de qué forma lo haces. Cuando tú confías más en tu propio desempeño que en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú piensas que no has leído lo suficiente, que no has orado lo suficiente, que sientes como que no estás respondiendo al Señor y te sientes en condenación, estás dejando de lado que Cristo ya pagó por ti en la cruz y que tú eres un hijo de Dios no por lo que hayas hecho o dejes de hacer, sino por lo que Cristo hizo por ti. Él es fiel. Pero en la medida que tú vas conociéndole más y te vas enamorando más de su amor y su gracia, obviamente tienes que orar más y leer más las Escrituras. O sea, el orar, el leer la Escritura, ser fiel al Señor es el fruto resultante de un conocimiento cada vez más profundo y un amor cada vez más profundo por Dios. Eso es lo que nos perfecciona. El desempeño, hermanos, nos lleva al legalismo. Pero tampoco debemos abusar de esa gracia, porque algunos están pensando, bueno, como quiera, pues la puedo regar, al cabo el Señor me va a sustentar. El abuso de la gracia también trae pérdida, hermanos, y no es sabio, no es correcto. Sostente en Cristo, permanece en Él.
grandeza y majestad cubre todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor.